Saludos a todos en este nuevo vídeo. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta con todos ustedes. Primero que nada quiero pedirle disculpas a todos por subir un vídeo tan tarde. Hace muchísimo tiempo que no me sentaba a hacer un vídeo. Creo que ciertas inconveniencias personales no lo han permitido. Como por ejemplo que me acabo de graduar de la universidad. He terminado la carrera oficialmente. Ahora comienza otro camino hacia Inglaterra a hacer un máster. Y todo este tipo de, toda esta dinámica, todo este proceso me ha tomado mucho tiempo. Y os pido sinceramente muchas disculpas. Por otro lado, creo que volveré a realizar la serie de vídeos en las que he estado trabajando por los pasados meses. Y espero poder volver a trabajar de manera más recurrente y, por supuesto, analizar el conflicto sirio. Pero hoy quiero hacer un videito de regreso y de introducción que sea un poquito más breve sobre un tema que muchos de vosotros, como ya podéis saber, por lo que está aconteciendo y por lo que podemos ver en la prensa y también en YouTube, que he visto miles de videos que salen publicados sobre este tema, pero veo que no hay un análisis organizado y estructurado y de cierta manera un poco racional a la hora de explicar las nuevas tensiones entre Donald Trump y, bueno, no Donald Trump, pero Estados Unidos, encabezados por Donald Trump, John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, y el gobierno iraní y también las fuerzas de Al-Quds. Vamos a analizar un poco. Hace varios años atrás, la administración del expresidente Barack Obama logró un acuerdo sobre limitar la actividad nuclear del gobierno iraní. El proyecto iraní es un proyecto que comenzó en el año 2002. La inteligencia israelí, el Mossad, había informado sobre ello en el año 2002, aunque, aproximadamente en el año 2005, aunque se entiende, según inteligencia reciente, inteligencia hace solo algunos meses atrás, que este proyecto habría comenzado ya en el año 2002. Este proyecto inició gracias a un ingeniero pakistaní que proveyó toda esa información sobre actividad nuclear que él obtuvo como ingeniero en su país y que se la filtró a otros países, entre ellos a Siria, Irán y también Corea del Norte. Ese proyecto, que ya habría comenzado en el 2002, fue acelerado se aceleró bastante durante la presidencia de Ahmadinejad. Este señor tenía una retórica muy anti-israelí y esta retórica llevó a que el Mossad israelí se sumergiera en un proyecto de ataque constante contra la infraestructura nuclear iraní a través de sabotajes. Principalmente, por ejemplo, el Mossad creó muchísimas organizaciones falsas, empresas falsas en Europa del Este, para que le suplieran infraestructuras o materiales a Irán para su proyecto nuclear. Esto causó que en muchas ocasiones hubieran sabotajes, que en muchas ocasiones hubieran ciberataques en contra de la infraestructura tecnológica del programa nuclear iraní, y así fue como de alguna manera se fue dilatando el proceso. Ya en el 2014, aproximadamente cuando llega a su punto álgido el acuerdo nuclear que se había dado entre Obama y bueno, los Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, Alemania y, por supuesto, Irán, el proyecto nuclear iraní había reducido su actividad dramáticamente. Hay dos principales centros de enriquecimiento de uranio que cabe mencionar, pero hay una de ellas que se llama la de Natanz, que es sinceramente lo que realmente a los Estados Unidos les preocupaba. De hecho, algo curioso, cuando los Estados Unidos comenzó a negociar con los iraníes, no le informó a los israelíes. De hecho, comenzaron a negociar de manera secreta en Jordania. O sea, que tengamos cuidado a la hora de analizar por qué lo que Donald Trump acaba de hacer es una cosa sensitiva, o porque es su retórica y la gente en su entorno tienen unas posturas que han llevado a que la situación geopolítica actual y de seguridad internacional, evidentemente, sea un peligro. Ahora, volviendo al tema inicial, el campo de Natanz era peligroso en el sentido, o sea, para Occidente y para Israel específicamente. ¿Por qué? Porque allí realmente sí se estaba desarrollando energía, o se estaba intentando desarrollar un proyecto de energía nuclear con intención de crear
misiles de largo alcance e incluso posibles misiles intercontinentales con ojivas nucleares. Esto sí que era un dolor de cabeza, y dentro de las negociaciones que Obama logró, esto es una cosa que se logró trabajar. Sin duda alguna, este acuerdo, desde mi punto de vista, el hecho de que sí, redujo en menos de 10.000 las capacidades de las turbinas, perdón, las turbinas en 10.000, las turbinas de enriquecimiento de uranio, y también, por ejemplo, limitó la actividad nuclear e incluso el porcentaje de enriquecimiento a 3,64%. Esto es positivo, perfecto, pero la realidad es que en términos de seguridad Irán salió beneficiado. Y cuando digo esto puede ser un poco abstracto lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que Irán no solamente a través de bancos como varios bancos en Omán tuvo acceso de nuevo efectivo estadounidense, tuvo acceso, por ejemplo, a que muchos inversionistas, específicamente europeos, volvieran a invertir en el país, y esto permitió que Irán pudiera aumentar la cantidad de dinero que, por ejemplo, le da a organizaciones como Hamas. O sea, en la Franja de Gaza, por ejemplo, quien realmente recibe mucha ayuda económica por parte de Irán, específicamente a partir del año 2009, es la Yihad Islámica. La Yihad Islámica fue una organización que después de la muerte de su líder después del asesinato de su líder por parte del Mossad en el 95, tuvo muchísimos problemas para poder revivir y ser una organización de peligro y de credibilidad en el entorno palestino. Claro, en el año 2009 las cosas cambian con la guerra con Israel y aumenta la ayuda económica por parte de Irán. Ahora, este acuerdo permitió que Irán aumentara su apoyo paramilitar, incluso, y cuando digo apoyo me refiero a nivel económico, dinero, efectivo, cash, activos líquidos, que es lo que hoy, por ejemplo, recibe Hamas gracias a Qatar de manera efectiva. De hecho, hoy recibieron $400 millones, pero ese no es el tema. Ese efectivo es necesario, y este acuerdo permitió que Irán pudiera tener acceso a bancos estadounidenses en el Medio Oriente, a divisa estadounidense, y eso fue muy positivo. De hecho, se estima que aproximadamente Irán recibió más de $100.000 millones gracias a este acuerdo, específicamente dinero, pero principalmente que provenía de bancos, de cuentas bancarias congeladas que tenía Irán en el exterior. Disculpen. Ahora, este acuerdo realmente tiene un plazo de vencimiento, de aproximadamente 10 o 15 años. No es un acuerdo que realmente tuviera una efectividad real. Lo que sí hay que reconocer es que Irán sí estaba cumpliendo con el acuerdo. Punto. Irán sí estaba cumpliendo con el acuerdo. Pero esto es un proyecto que va a poder limitar las capacidades nucleares de Irán. No es verdad. Pero como decía Meir Dagan, el ex jefe del Mossad, Meir Dagan decía que había que luchar otra lucha contra Irán si realmente se quería acabar con el programa nuclear iraní. Y era a través del sabotaje y del espionaje y de poder recopilar información. Algo que de hecho el mismo Mossad ha hecho recientemente, robando discos duros con mucha información del programa nuclear iraní. Ahora, vamos al punto. Donald Trump llega a la presidencia y de la mano del apoyo a su retórica de que se saldría del acuerdo nuclear. Claro, él decía que el acuerdo nuclear era una mierda, pero nunca especificó por qué era una mierda. Ahora, con el pequeño resumen que os acabo de dar, yo creo que queda claro la perspectiva de la que Trump quizás nunca mencionaba, pero que desde un punto de vista analiza esa perspectiva en contra del acuerdo, y otra que también avala el acuerdo. Ahora, Trump se sale del acuerdo. Y no solamente se sale del acuerdo, sino que vuelve a poner sanciones a Irán, y estas sanciones fueron mucho más severas que las que habían anteriormente, muchísimo más severas, al punto de que desde enero del 2018 hasta el día de hoy, solamente en la venta de petróleo, Irán ha perdido aproximadamente $10.000 millones. Hoy día tiene una inflación de más del 40%. Y no solamente eso, aquí viene la peor parte. Para Irán, Trump acaba hace solamente 2 semanas, de reimponer o acabar con los waivers que existen sobre los países que antes, o que hasta el día de hoy, compran petróleo iraní. Por lo que países como Turquía y China, dos países que hoy día
no son muy cercanos a Estados Unidos ni de broma, a pesar de que el segundo en teoría es parte de una alianza geomilitar junto a los Estados Unidos, pero eso ya es historia en mi opinión. Esos waivers, el no existir esos waivers, el que ya no existen esos waivers, es un peligro porque estos países tendrán que elegir entre Estados Unidos, entre tener acceso a la economía más grande del mundo y comprar petróleo dentro del entorno que lidera a los Estados Unidos, o mantenerse cercanos iraníes, a lo que puede ser peligroso para estas empresas. Estas sanciones, sin duda alguna, no tienen el efecto que realmente los Estados Unidos quiere, que es derrocar al régimen o al gobierno, o como le quieran llamar, al gobierno de iraní. Y claro, estas sanciones también incluyen el sancionar a personas que puedan estar vinculadas a la banca y a las empresas privadas europeas. Y por ejemplo, se estima que hay aproximadamente más de 90 personas sancionadas dentro de este marco, incluyéndose personas donantes de Hezbollah, personas que ayudan a coordinar la actividad económica entre Hezbollah e Irán, personas europeos que aún tengan empresas en Irán. Esto incluye a personas que puedan proveerle acceso a los mercados y a los bancos estadounidenses. Y claro, esto es un tema sensible porque esto ha creado mucha tensión. Estas sanciones sin duda alguna han creado mucha tensión. Cabe resaltar, volviendo un poco hacia atrás, que una de las cosas que más se le criticó a Obama no solo fue que permitió en un acuerdo no público con Irán de desarrollar misiles de aproximadamente como máximo más de 2.000, hasta aproximadamente, 2.000 kilómetros de distancia, y esto básicamente sin duda alguna ha dado paso, por decirlo de alguna manera, a que se crearan ciertas teorías de conspiración en contra de Obama y bla 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 bla. Claro, también una de las cosas que Obama hizo que más peligro causó ha sido el permitir que Irán tuviera acceso a divisa estadounidense a través de la compra con el rial, de la compra de euros. Y claro, eso se hizo principalmente en países como Omán y Emiratos Árabes Unidos. Esto es un problema porque ahora esa fue una de las cosas que se atacó principalmente a Irán, y esto causó que, bueno, económicamente a Irán no le esté yendo bien, y que la idea de que este señor que está aquí a la derecha, el supuesto moderado Rouhani, pues básicamente tenga problemas electorales ahora mismo y tenga una credibilidad bastante decaída. De hecho, el aumento de tensiones por parte de ambos polos ha causado que la extrema derecha en Estados Unidos y el núcleo más conservador del régimen o del gobierno iraní, como le quieran llamar, sean los que lideren las dinámicas políticas de ambos países ahora mismo. Entonces, el CENI aquí no existe. Y eso es un problema, porque esto lleva a que ambos lados se polaricen, que la retórica belicista aumente, y bueno, es lo que hay. Ahora, ya le he explicado el tema del acuerdo nuclear, ya hablamos de las sanciones, y ahora vamos a otras sanciones más que Estados Unidos aplicó hace menos de un mes. Disculpen, les pido muchísimas disculpas, he estado en México y el tema climático allí es un poco complicado. Bueno, el escenario climático allí es un poco complicado y estoy bastante enfermito. Ahora, ¿qué pasa? Que los Estados Unidos han nombrado a las fuerzas de Al-Quds o a la Guardia Islámica Revolucionaria Iraní, específicamente también incluye a la unidad de Al-Quds, como una organización terrorista. Esto es un problema. ¿Por qué? Y voy a dejarles mi opinión, y sé que muchos de vosotros diráis que estoy loco, que soy un agente del Mossad, de bla, 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 bla. Y ya, pero la realidad es que las fuerzas de Al-Quds han operado como un ente terrorista. Las fuerzas de Al-Quds han perpetrado actividades, y de hecho no estoy diciendo que hayan otros servicios de inteligencia y otros países que en sus dinámicas de inteligencia, por decirlo así, de espionaje, no actúen como entidades terroristas. Las hay, no estoy diciendo que no, pero específicamente hablando de las fuerzas de Al-Quds, sí se han comportado y han tenido dinámicas de espionaje y de recopilación de inteligencia como toda una auténtica organización terrorista. De hecho, las fuerzas de Al-Quds intentó asesinar al ex embajador saudí en Washington DC hace algunos años atrás, y que han perpetrado varios ataques terroristas en contra de entes estadounidenses. De hecho, las fuerzas de Al-Quds y sus aliados en el Medio Oriente, específicamente en Irak, han perpetrado la muerte de más de 600 estadounidenses. Así que
Sí, es una organización que evidentemente se pudiera decir que sí, que son una organización terrorista. Ahora bien, hacer eso crea más tensión en un panorama como este. En un panorama en el que los Estados Unidos no entiende y no reconoce, que aquí viene el punto más complicado, que acabar con el régimen de Irán o con el gobierno de Irán, como lo quieran llamar, si eso es lo que realmente quieren, esta no es la manera. Porque se ha probado que el liderazgo de los ayatolás y la represión que también ha implantado sobre ciertos sectores de la población, que no, hoy día no son una mayoría, es como en Venezuela. En Venezuela sí hay un movimiento grande de gente que no quiere Maduro, pero hoy día la realidad es que aunque sea por la mínima, Maduro tiene bastante apoyo popular y claro, y la retórica del intervencionismo le da más fuerza y más fortaleza a él, y es la verdad. Pero bueno, ese no es el tema es que este caso me pareció también al escenario iraní actual, una sociedad muy conservadora y una sociedad que ve a las fuerzas de Al-Quds como un ente leal y bueno, es la realidad. Ahora, esa movida creó más tensión. Entonces, posteriormente aumentaron las retóricas, hubieron muchos viajes del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a la región para hablar sobre las tensiones actuales, incluso, disculpen, incluso se creó como un aura de que probablemente quizás todas estas tensiones pudieran llevar a hablar. Recientemente incluso el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Javad Zarif, estuvo hablando en Fox News, en la televisora estadounidense, de que ellos están dispuestos a hablar, etcétera, etcétera. Pero no. Entonces resulta que hace algunas semanas el Mossad informó a una delegación de estadounidenses que visitó el Estado judío y les proveyó información de que sus intereses, los intereses estadounidenses, disculpen, es que a veces pienso en inglés y estoy traduciendo y les pido perdón, y les da información de que probablemente sus intereses sean atacados en la región, y cuando dicen en la región se refieren a un sector que a los Estados Unidos ve y siempre verá como la cosa más importante, y son los intereses petroleros. Recuerden una cosa muy importante: hay una región del Medio Oriente, una región marítima que se llama el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es por donde pasan aproximadamente una quinta parte de toda la actividad petrolera del mundo. Y es una zona que principalmente pasan barcazas petroleras de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Incluso también los estadounidenses tienen muchas barcazas en esa zona. Esta zona es una zona comercial. De hecho, este conflicto y la tensión que existe actual en torno a esta zona me recuerda mucho a la tensión que hubo luego de que Nasser nacionalizara el canal de Suez. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que el Mossad da esta información a los estadounidenses de que pudieran haber ataque contra sus intereses, y resulta que hace solo una semana varias barcazas de países como Emiratos Árabes Unidos, Holanda, Arabia Saudí y Arabia Saudí fueron atacados en esta zona. Aún no se sabe realmente quién fue quien atacó estas barcazas. Realmente los estadounidenses salieron diciendo que fueron los iraníes y bla 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 bla, pero realmente no se especificó quién fue. De hecho no se pudo ni probar. Esto es peligroso por lo que les voy a explicar al final de este vídeo. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque da paso a que los Estados Unidos movilice a varios de sus bombarderos como el B-52 e incluso movilizar al USS Lincoln con aproximadamente 5.000 soldados a esa región. Y esas lo más curioso es que estas 4 barcazas estos 5.000 soldados y el USS Lincoln comenzaron a ser movilizados antes de que fueran atacadas las barcazas. Así que la tensión ya venía en aumento. E incluso la información de los israelíes, al parecer, era verdad. Era verdad. Entonces, claro, esto crea mucha más tensión, porque ya de camino iban los estadounidenses para crear tensión, pero los iraníes, los supuestos iraníes malos que han perpetrado ese ataque, como diría Estados Unidos, ha perpetrado un ataque, pero realmente no sabemos quién fue. Irán no creo que haya sido, en mi opinión personal. Yo creo que probablemente fueron grupos aliados. Entonces aparece también alguien más dentro de la ecuación. Aparecen los hutíes. Los hutíes reconocen
posteriormente que también, porque surgió otro ataque más, y fue un ataque por parte de los hutíes, ese grupo chiita que combate en Yemen y que recibe ayuda financiera, de armas y entrenamiento también por parte de Irán, atacando unas tuberías de petróleo, de origen saudita en territorio saudita. Y claro, esto es un peligro porque para Arabia Saudita ahora hay más razones para atacar a Irán. De hecho, salió un editorial hace 3 días atrás en un periódico oficialista que de hecho lo dirige, un hermano de MHB, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman. Ay, perdone, estoy un poquito chavadito. El príncipe heredero, vamos a resumirlo de esa manera. Quien básicamente, ese periódico, bueno, pedía que se atacara a Irán y que se les controlara, pero que si había una respuesta de agresividad y de ataque, que se les atacara. Claro, el problema es el siguiente. Muchas personas en el entorno de Trump sugieren que Trump está hastiado de esta situación. Pero como Trump es una persona tan impredecible y no sabemos si está hastiado de la atención que tiene y atacará algo que me parece poco nulo basado en su historial y su retórica, basado en su historial de querer ser el más macho y de querer, ser el más agresivo y bla 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 cuando ni siquiera hizo el servicio militar, al igual que su abuelo. De hecho, su abuelo en Alemania escapó en Bavaria, lo que era el reino de Bavaria, escapó a Estados Unidos para no hacer el servicio militar, al igual que su nieto. Así que entendemos que ese machismo y esa fuerza así de macho fuerte de combatir, bla, bla, realmente es todo palabritas. Por lo que, no sabemos si atacará o, basado en ese historial, o si, o si no lo hace, como quizás ha hecho en el caso de Kim Jong-un, donde llega hasta un punto tan álgido que luego se sienta a hablar con él y le quiere dar un beso casi, a mitad de boca. Yo creo de que es un poco precipitado estas dos teorías. Lo que yo creo es que la tensión va a seguir aumentando. Creo que la propuesta que también se filtró en New York Times de que más de 120.000 soldados fueran enviados al Medio Oriente, específicamente a países como Irak, en caso, de que, Irak y Arabia Saudita, en caso de que los intereses estadounidenses sean atacados para atacar a Irán, es algo de locos, creo que pudiera pasar, ¿eh? Y es un poco no, muy, pero muy, muy, muy peligroso. Yo creo que, yo creo que sinceramente, espero que muchos de ustedes, concuerden conmigo. Yo creo que el tema también de la presencia iraní en Irak es peligrosa. La presencia de miembros como el comandante o el general, Soleimani, es peligrosa porque no solamente porque Irán ha apoyado a las milicias chiíes en Irak, gracias a una fauda que aprobó el Gran Mufti, chií de Irak, perdón, el Gran Mufti de Irak, perdón, de Bagdad. Creo que también el apoyo a esas milicias ha permitido que esas milicias no se integren en el ejército. Que hoy día haya un segundo partido, una segunda coalición de partidos que apoyan a esas milicias y que también apoyan a Irán, hace que la intervención de Irán en Irak crezca. Y esto a los estadounidenses no les gusta y no es bueno para los estadounidenses porque hoy día vemos que Irak le pide a los Estados Unidos que retire a sus 5.000 soldados del país, que saque sus bases militares, y eso para Estados Unidos es un peligro. Y yo creo que todo esto no es bueno porque va a llevar a que Estados Unidos aumente su retórica belicista y que combatan a Irán en un futuro muy, pero muy cercano. Quizás no ahora, pero en un futuro muy, muy cercano. Toda esta mezcla de cosas da paso a esa realidad que es complicada. Yo creo, sinceramente, también en el caso de Irak, que de hecho no sorprendáis si vemos que en el futuro Israel bombardea dentro del territorio iraquí a milicias chiíes. De hecho, la protección aérea de Irak es una basura total. Os lo digo con experiencia de primera mano, y por razones obvias creo que es una basura. Y esto es peligroso, esto es muy peligroso porque puede llevar a que Irak se vea también envuelto en toda esta ecuación. Yo creo que la mezcla también de ese escenario o de la situación actual que hay en Irak, y de hecho, perdonen, antes de volver a este análisis que quiero terminar, hay un detalle que olvidé, que es muy importante, y es que recientemente muchos empleados de ExxonMobil en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí,
han sido evacuados del país debido a las tensiones actuales. Y esto es una señal también, esta es una señal también de que pudiera acontecer algo. Aún no sabemos si acontecerá, insisto, pero esto es una señal de ello. De hecho, también surgió una noticia muy interesante ayer que supuestamente dentro de toda esta tensión Estados Unidos estaba negociando con el gobierno iraquí para que ellos pudieran eximirse de las sanciones contra Irán en caso de que les proveyeran a varias empresas estadounidenses participar, ¿verdad? Que les permitieran participar en un proyecto bastante grande de explotación y enriquecimiento, perdón, de explotación, de extracción, explotación y también de refinamiento de petróleo. Por lo que a cambio de ese proyecto, de permitir que varias empresas estadounidenses participaran en ese proyecto, los iraníes podrían continuar comerciando con Irán, un país que evidentemente es el principal importador o exportador a Irak. O sea que esto también es un tema en el que Irak vemos que está dentro de la ecuación, insisto, está en la ecuación. Así que el tema de Irak, el tema de Arabia Saudita y de las tensiones y de la guerra proxy que se vive en todo el Medio Oriente entre Arabia Saudita e Irán, pueden dar paso a que junto a la tensión y las sanciones que también Estados Unidos ha impuesto, lleven a un caos. Y yo creo que este vídeo lo he hecho con esa intención, porque creo que este caos debe ser un poco entendido, debe ser un poco analizado. Y son tantos detalles tan pequeños que para poder entender todo este puzzle, como dicen en inglés, hay que romperlo en trocitos, analizarlo por parte y considerar ciertos puntos de vista como los que he presentado o he intentado presentar en este vídeo para que podáis generar su propia opinión. Hay un principio en el espionaje, en el mundo del espionaje, hay un principio que nunca debe ser violado, y es el hecho de proveer la inteligencia, la información que los líderes políticos quieren escuchar. Cuando George Bush y Dick Cheney creían que en Irak habían armas nucleares, incluso Tony Blair, el famoso, el flamante primer ministro del Reino Unido, creían que había armas nucleares. Eso fue lo que la inteligencia proveyó. Hubo una guerra que acabó con más de 800.000 personas y no habían armas nucleares. Cuando Hitler estaba que no cabía dentro de la ropa, como dicen en mi tierra, con la idea de que los americanos, perdón, con que sus opositores en el campo del terreno militar llegarían a través de Pels, pues mira, su inteligencia le dio esa información y no, llegaron por Normandía. Yo creo que si la inteligencia continúa proveyendo lo que los líderes políticos quieren escuchar para intentar acabar con un régimen o gobierno o una estructura política, como queráis llamarle, que no está afines, que no es compatible con los fines políticos de los Estados Unidos en el mundo, o un mundo que cada día es mucho más multipolar. Escuchen esa palabra que es muy clave, multipolar. No vivimos en un mundo donde solo existe un polo político, militar, etc. O sea, vivimos en un mundo multipolar, más interconectado, más diverso, y en ese mundo Estados Unidos tiene que reconocer la realidad que se vive a día de hoy. Espero que os haya agradado este vídeo, os agradezco muchísimo por escucharme. Creo que voy a continuar trabajando para proveerles toda la información que os merecéis, y sinceramente estoy muy agradecido y muy feliz de estar de vuelta. Creo que poder analizar toda esta información con ustedes me hace muy feliz, y creo que también quiero ver sus comentarios ahí abajo y saber de dónde me están viendo. Les pido que me dejen su comentario, que le den un like a este vídeo, que presionen la campanita, por favor, suscríbanse al canal y compartan este vídeo con sus amigos, familiares, por Facebook, por Twitter, por Instagram si quieren hacerlo, por cualquier plataforma, por cualquier red social. Os agradezco muchísimo, que tengan un excelente día, tarde o noche, y hasta la próxima.